El 12 de marzo de 2026, Benjamín Netanyahu celebró su primera conferencia de prensa desde que comenzó la guerra entre Israel y Irán, mientras afirmaba que Israel es una superpotencia mundial. Las sirenas de alarma aérea comenzaron a sonar en todo el centro del país. Incluso, mientras hablaba, el ejército israelí confirmó que había detectado una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán, la sexta salva de ese mismo día. Era imposible ocultarlo. 13 días después del inicio de la guerra, con más de 6.000 objetivos atacados y más de 11.000 millones de dólares gastados solo durante la primera semana, Irán seguía disparando misiles balísticos contra Israel. Netanyahu intentó proyectar fortaleza, habló de aplastar al régimen iraní y de eliminar a su liderazgo. Pero, enterrada dentro de esa misma conferencia de prensa, había una admisión que contradecía gran parte de lo que Israel y Estados Unidos habían estado diciendo desde que comenzaron los bombardeos. Y una vez que se escucha esa admisión, el resto de esta guerra se ve completamente diferente. En los próximos minutos voy a desglosar exactamente qué fue lo que admitió Netanyahu, por qué la inteligencia estadounidense contradice directamente su afirmación más importante, y hacia dónde podría dirigirse este conflicto. Durante la primera semana del conflicto, el mensaje público fue muy distinto. Las Israel Defense Forces afirmaron haber destruido más de 300 lanzadores de misiles iraníes. Informes oficiales señalaban que el volumen de ataques iraníes contra Israel había caído aproximadamente un 70%. Funcionarios estadounidenses e israelíes declaraban que cerca de 3/4 partes de la capacidad de lanzamiento de Irán habían sido eliminadas. El mensaje era claro en fuerza abrumadora: misión casi cumplida, Irán debilitado. Sin embargo, 13 días después, Netanyahu dijo algo diferente. Explicó a los periodistas que Irán había estado enterrando sus capacidades nucleares y de misiles profundamente bajo tierra durante años. Según él, si Israel no hubiera actuado cuando lo hizo, en cuestión de meses, esas armas se habrían vuelto prácticamente inmunes a cualquier ataque. La palabra inmunes cambió el significado de toda la narrativa. Ese no es el lenguaje de un líder describiendo a un enemigo derrotado. Es el lenguaje de alguien explicando por qué el enemigo todavía tiene capacidad de respuesta. Ese mismo día, el 12 de marzo, 6 nuevas salvas de misiles balísticos fueron lanzadas desde Irán. Al mismo tiempo, el grupo libanés Hezbollah lanzó más de 200 cohetes desde Lebanón contra el centro de Israel, en lo que las FDI describieron como una operación coordinada. Uno de los misiles impactó una vivienda en la ciudad de Yavene, mientras que otro cohete alcanzó una casa en Bir Yaakov, hiriendo a civiles. Escuelas en todo el país permanecieron cerradas y el estado de emergencia nacional continuaba activo 2 semanas después de una guerra que originalmente se presentó como rápida y decisiva. De hecho, Netanyahu había declarado en el 4º día del conflicto, en una entrevista con Fox News, que la operación sería breve. Sin embargo, no ha sido ni breve ni decisiva. El incidente más mortal ocurrió días antes en Beit Shemesh, aproximadamente a 30 kilómetros de Jerusalén. Un misil balístico iraní impactó directamente en un refugio comunitario dentro de una sinagoga. 9 civiles murieron y decenas resultaron heridos. 2 interceptores israelíes fueron disparados para detener la ojiva entrante, pero ambos fallaron. Peor aún, las sirenas de alerta aérea no se activaron a tiempo para proporcionar el aviso estándar de 90 segundos. Los misiles balísticos iraníes pueden alcanzar Israel en unos 10 minutos desde su lanzamiento, por lo que el sistema de defensa civil depende completamente de detección temprana, alertas rápidas, interceptores funcionales. En Beit Shemesh, las 3 capas fallaron simultáneamente. No fue un error menor, fue una exposición estructural de la arquitectura de defensa que Israel ha construido durante décadas. Durante la misma conferencia de prensa, Netanyahu habló también sobre el objetivo político más ambicioso de la guerra: el cambio de régimen en Irán. Explicó que uno de los propósitos de la operación era crear condiciones para que el pueblo iraní expulsara a su gobierno. Pero cuando un periodista le preguntó si podía garantizar ese resultado, Netanyahu respondió que no podía prometerlo al 100%. Dijo que, al final del día, la decisión dependía del propio pueblo iraní. Esa respuesta implicaba una admisión significativa. La operación militar por sí sola no puede garantizar el objetivo político declarado. Estados Unidos denominó la operación Epic Fury, mientras que Israel la llamó Rugging Lion. La primera ola de ataques
el 28 de febrero, supuestamente mató al líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante un bombardeo dirigido en Teherán. Sin embargo, incluso después de ese evento, el régimen no colapsó. La inteligencia estadounidense ya había advertido sobre esta posibilidad. Un informe clasificado del National Intelligence Council concluía que ni ataques aéreos limitados ni una campaña militar prolongada probablemente provocarían un cambio de régimen en Irán. Ese análisis fue completado en febrero de 2026, antes de que comenzara la guerra. Desde entonces, múltiples evaluaciones posteriores han llegado a conclusiones similares. El gobierno iraní sigue manteniendo el control del país. De hecho, tras la muerte de Khamenei, la Asamblea de Expertos iraní nombró rápidamente a su hijo, Mojtaba Khamenei, como nuevo líder supremo. Analistas lo describen como incluso más duro ideológicamente que su padre. En su primer mensaje público, prometió vengar la sangre iraní y advirtió que el Estrecho de Hormuz seguiría siendo utilizado como herramienta de presión contra Occidente. Mientras tanto, la guerra se extendía a múltiples frentes. En el Líbano, las fuerzas israelíes ampliaron sus ataques contra posiciones de Hezbollah incluso dentro de Beirut. En el Golfo Pérsico, el Islamic Revolutionary Guard Corps declaró que el Strait of Hormuz permanecería cerrado al tráfico petrolero. Desde el inicio del conflicto, se han documentado al menos 16 ataques contra barcos comerciales en la zona, con varios marineros muertos y decenas de embarcaciones varadas. El precio del petróleo Brent se disparó desde unos $73 por barril antes de la guerra hasta más de $130 en los primeros 10 días. La International Energy Agency respondió liberando 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor liberación coordinada de la historia. El costo humano y financiero también se disparó rápidamente. El United States Department of Defense confirmó que los primeros 6 días de operaciones ya habían costado más de $11.300 millones. Más de 130 ciudades iraníes han sido bombardeadas. Dentro de Irán, la Iranian Red Crescent Society reportó cientos de muertos, mientras organizaciones de derechos humanos estiman cifras mucho mayores. Hospitales, escuelas y centros civiles han sufrido daños. En el Líbano, cientos de personas también han muerto desde la expansión del conflicto. A nivel político, los resultados para Netanyahu tampoco han sido claros. Encuestas publicadas durante la guerra sugieren que su partido podría perder escaños en posibles elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, su juicio por corrupción continúa avanzando dentro de Israel, y aunque mantiene una relación cercana con el expresidente estadounidense Donald Trump. Incluso, Trump ha sugerido públicamente que la guerra debería terminar pronto. Netanyahu necesita que el conflicto continúe el tiempo suficiente para reforzar su posición política, mientras que Washington busca evitar una escalada aún mayor. 13 días después del inicio de la guerra, la situación sigue siendo incierta. Irán continúa lanzando misiles. Hezbollah sigue disparando cohetes desde el Líbano. El Estrecho de Hormuz permanece bajo amenaza y los precios del petróleo siguen elevados. Miles de millones de dólares han sido gastados y miles de vidas han sido afectadas. Sin embargo, el objetivo declarado, la caída del gobierno iraní, todavía parece lejano. La guerra continúa. Los misiles siguen volando y por ahora nadie en ninguno de los dos lados ha podido explicar claramente cómo sería un final realista para este conflicto. Muchas gracias por ver. Realmente aprecio tu apoyo. Únete a la discusión en los comentarios y cuéntame tu opinión. ¿Quién crees que está ganando esta guerra? ¿Piensas que el conflicto se está saliendo de control? Déjame saberlo abajo y no olvides suscribirte y darle like al video. Si quieres mantenerte informado